Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles a un amigo mío, colombiano, sacerdote, el padre Gabriel García Vázquez. Él va a estar acá unos días acompañándome y le he pedido el favor que hoy se encargue él de la catequesis. El tema va a ser sobre la conversión. Le damos una bienvenida. Muchas gracias, Padre. Tengan todos muy buenas tardes. Antes de compartirle estas pequeñas líneas que he preparado para estar en este espacio reflexivo con cada uno de ustedes, yo los quiero invitar para que desde su domicilio pidamos la asistencia del Espíritu Santo, para que lo que juntos compartamos no sean simplemente reflexiones huecas y vacías que no calen en nuestro corazón, sino que con la asistencia del Espíritu de Dios podamos obtener la sabiduría y el entendimiento para poder tomar estas reflexiones como enseñanzas de vida, que en definitiva queremos poner en práctica en nuestra condición cristiana. Vamos a comenzar partiendo de una oración que siempre me ha gustado mucho y es prácticamente el resultado de la vida espiritual de Carlos de Foucault, un hombre que desde la espiritualidad, desde el recogimiento, desde el silencio, tuvo una experiencia muy profunda de Dios y plasmó sus sentimientos en esta oración que a continuación quiero compartirles. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera que nos adentráramos un poquito en lo que ya hemos venido recorriendo con base al tiempo de la Cuaresma. Y digo centrarnos porque a veces los avatares de la vida, los ires y venires, los horarios tan atiborrados de un sinnúmero de cosas que tenemos en el día a día, no nos permiten comprender lo que verdaderamente encierra este tiempo preparatorio para la Pascua. Además, porque año tras año nos hemos mal acostumbrado a este tiempo litúrgico que nuestra Iglesia Católica nos presenta para poder abrir nuestro corazón de una manera humilde, sencilla, al Dios que todo lo hace nuevo, a un Dios que, como el mejor de los alfareros, nos toma en sus manos y nos vuelve a recrear. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre he pensado que la liturgia de nuestra iglesia es como una especie de margarita, que vamos deshojando y en la medida que van cayendo sus pétalos al suelo, nos vamos desentendiendo de lo que cada uno de ellos nos enseña. Hace poco estábamos celebrando incluso el Adviento que nos preparaba para la Navidad. Y con el tiempo tan vertiginoso que se nos ha ido presentando, se nos ha olvidado lo que vivíamos en ese entonces. Ahora nuestra atención está puesta en la Cuaresma. Y quizás para muchos la ceniza que se nos imponía aquel miércoles con el cual dábamos comienzo a estos 40 días, ya se nos ha borrado y hasta se nos ha olvidado lo que se nos invitaba a poner en práctica: convertirnos y creer en el Evangelio. Porque desafortunadamente son como una especie de muletillas, unas muletillas que nos aprendemos al derecho y al revés y que se convierten repetitivas año tras año, pero que en definitiva no somos capaces como de poner en práctica. Por eso los que sacamos este espacio para reflexionar
desde la Sagrada Escritura, desde los temas que propone nuestra Iglesia para nuestro propio crecimiento espiritual, no podemos vivir de cualquier manera la Cuaresma, porque en definitiva es un espacio que el Señor nos regala para hacer una revisión de nuestra vida personal, de nuestra vida de cara al otro, al hermano, y por ende de nuestra vida puesta delante de nuestro Dios. Yo quisiera que esta reflexión, como bien lo decía ahorita el padre Mauricio, que está fundamentada concretamente en la conversión, nos apoyáramos en el texto bíblico correspondiente al próximo domingo cuarto de este tiempo cuaresmal, donde, bien sabemos, porque ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, nos relata la experiencia de un Padre misericordioso que no tiene reparo en darle 1 y 1000 oportunidades a su hijo menor, que en definitiva lo asesina en vida, le reclama su herencia, la despilfarra y al tocar fondo vuelve donde él, siempre esperando la acogida de unos brazos abiertos, como bien nos lo relata el autor de este evangelio lucano. Por eso vamos a escucharlo y de ahí voy a partir para compartirles estos renglones que he preparado para ustedes. Está tomado del capítulo 15 del evangelio de Lucas. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidades. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Recapacitando se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor traje y vestidle, ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. El hijo mayor estaba en el campo al volver, y acercándose a la casa oyó la música y los cantos, y llamando a uno de los siervos le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre: Mira, ¿cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos? Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo, que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado. Pero él respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Padre Mauricio me hizo la invitación de preparar esta charla para ustedes, me ponía a pensar qué les puedo decir de novedoso que no hayan escuchado en otras oportunidades. Porque de verdad, los años anteriores seguro se nos ha hablado de la conversión con unas palabras muy convincentes y que a lo mejor ya hacen parte de la bitácora de nuestra vida cristiana, es decir, de nuestro vocabulario que dominamos incluso con mucha facilidad. Y cuando hemos tenido un bagaje y un recorrido como verdaderos hijos e hijas de Dios, nos podemos dar por bien servido, porque desde la celebración de la Eucaristía, desde la catequesis y desde la formación cristiana hemos recibido elementos para poder hacer una defensa de nuestra fe. Y el problema no es que sepamos mucho sobre Dios, el problema radica en que muchas veces no sabemos a Dios. Miren que estoy utilizando dos preposiciones totalmente diferentes. Saber de Dios, que es en definitiva lo que obtenemos desde la teología, desde la religiosidad popular, desde las celebraciones de los sacramentos. Pero saber a Dios es una experiencia que va mucho más al fondo del corazón. Es decir, que nuestra vida en toda la extensión de la palabra respire, transpire el amor y la misericordia de Dios, que es en definitiva lo que podemos encontrar en el Padre misericordioso de esta parábola. Ahora bien, cuando yo me ponía como a investigar y a mirar como pautas para hablarles sobre la conversión, me encontré con una expresión que puede sonar como a un juego de palabras, pero que en definitiva resumen todo lo que debe de ser para nosotros el tema de la conversión. Una de las mayores exigencias de la conversión verdadera no es una perfección sin pecado. Tengamos presente que ninguno de nosotros tenemos un expediente cristiano inmaculado. La única que tiene el expediente inmaculado es la Santísima Virgen. Por eso es la Madre de nuestro Salvador y por eso nosotros recibimos la categoría de ser sus hijos adoptivos. Pero nosotros que seguimos deambulando y peregrinos en este espacio temporal, en este mundo que nos acontece un poco convulsionado y a veces donde pareciese como si Dios estorbara, nosotros seguimos expuestos a muchas cosas que dejan entre juicio nuestra condición cristiana y que no nos permiten transparentar al otro lo que verdaderamente Dios ha hecho sin merecérnoslo en nuestra propia vida. Por lo tanto, ser hombres y mujeres conversos no significa ser hombres y mujeres sin pecado. Porque en definitiva, desde el pecado es que nosotros somos capaces de comprender que sin Dios no somos nada. Y con esto no quiero que me malinterpreten, porque podrían incluso pensar que pecar está bien. No, lo que pasa es que Dios permite el pecado en nuestra vida no porque nos quiera ver sumergidos en el fango de nuestra miseria, sino porque a partir de ese pecado Él quiere obrar. Y el problema muchas veces está en que no somos conscientes de nuestro pecado, porque, insisto, vivimos en un mundo demasiado convulsionado donde todo aparentemente es permitido. Y por eso, como los demás lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y si puedo direccionar mi vida cristiana desde un solapamiento, donde podríamos pensar, no, es que como el otro no se da cuenta de lo que estoy haciendo, diciendo o pensando, mientras que no salga a la luz pública, está bien. Pero, ¿cómo engañamos a Dios?
a ese Dios que escruta nuestros corazones, que sondea nuestras mentes, que sabe lo que hay en el interior de nuestro ser. A Él no lo podemos engañar, porque es en definitiva al que le debemos de rendir cuentas. Podemos engañar a nuestra pareja con la infidelidad, podemos engañar a nuestros patronos con nuestra negligencia y nuestra mala manera de trabajar. Podemos engañar a la sociedad saltándonos incluso las normas y las reglas. Pero a Dios nadie le engaña. Y a Él es el que debemos nosotros de rendirle todo lo que hacemos, bueno o malo, porque en definitiva es lo que va formando nuestro carácter cristiano, como verdaderos y auténticos hijos suyos, o como los mediocres, perdónenme la expresión que utilizo, de la cual está atiborrado el mundo. Y sigue la frase: es más bien la conversión una sensibilidad al pecado. Me ponía a pensar, y yo sé que va a ser un ejemplo muy escueto porque la figura de la serpiente no es muy bien vista en la Sagrada Escritura, pero la serpiente a nosotros nos da un ejemplo de conversión. Ella en determinados tiempos de su existencia se quita la piel vieja que le está como estorbando. E incluso los que saben dicen que es un proceso doloroso porque es arrancarla en carne viva para que nazca la piel nueva. Así debemos de ser nosotros. Tenemos que quitarnos como toda esa coraza de impureza, de pecado, de falta de caridad, de falta de amor, de no ser misericordiosos, para que la epidermis de la cual está recubierta nuestra figura humana sea sensible, no solamente a nuestro pecado, sino también al pecado del otro, para que sin juzgarlo, porque no somos jueces ni árbitros de los demás, seamos capaces también de ser condescendientes y ayudarlo en su conversión. Pero en la ayuda al otro, primero tenemos que ser conversos nosotros, porque cuando yo he experimentado hasta los tuétanos el amor y la misericordia de Dios, eso me vuelve sensible ante la fragilidad del otro, sin señalarlo, sin recriminarlo, sin criticarlo, porque somos muy dados a ese tipo de comportamientos. E incluso aboliendo y erradicando de un tajo las muchas veces que nosotros también nos equivocamos y que nadie a lo mejor critica nuestra mala manera de proceder. Por eso tiene que haber una sensibilidad al pecado. Y la sensibilidad al pecado solo la podemos percibir desde los sentidos. No nos podemos, mis hermanos, malacostumbrar. No es que yo soy así. Dios me ama. Y a veces vemos la figura de Dios como un padre alcahuete. Y Dios es misericordioso, eso nadie nos lo puede refutar. Pero yo siento que Dios no es alcahueta, porque Dios también merece de nosotros signos de conversión y merece de nosotros que le demostremos que estamos cambiando, más allá de darnos golpes de pecho, como muchas veces lo hacemos cuando hacemos el acto de contrición. Es despertar nuestro corazón para que se abra esa gracia sobreabundante de Dios y a partir de ella seamos capaces de extinguir todo aquello con lo cual lo ofendemos y que no nos permite amarlo como bien se lo merece. Y termina esta expresión diciendo: la conversión es una transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Ustedes ven que es como un juego de palabras y a veces son como repetitivas, pero en definitiva todas convergen a lo mismo, a la conversión. Es una transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Hace unos segundos les decía que nos hemos mal acostumbrado a lo que somos y a veces nos tomamos muy en serio como esas retahílas que pululan en nuestro vocabulario y en nuestras conversaciones con los demás. Es que el loro viejo no aprende a hablar, vaca ladrona no olvida portillo, genio y figura hasta la sepultura, y eso no nos creímos. ¿Cómo podemos nosotros pensar de esa manera si nos decimos ser hijos de Dios?
¿Cómo pensar de esa manera cuando en definitiva es Dios el que hace la obra? Lo que pasa es que no estamos dejando a Dios ser Dios en nuestra historia y por eso nos resignamos con esos adagios, porque creemos que no hay nada por hacer y nos hemos resignado y ya, que nos lleve la corriente como se dice, no. A mí me parece que la Cuaresma tiene que ser un momento para hacer un alto en el camino, para vivir en medio del desierto de nuestra existencia, la experiencia de un Dios que no nos ha abandonado a nuestra suerte, de un Dios que no tiene asco de nuestra humanidad, de un Dios que nos acepta tal cual somos, pero que nos puede aceptar con mayor intensidad cuando ve en nosotros un trabajo asiduo y detallado de querer ser mejores. No se nos puede olvidar que todos los días nos acostamos siempre aprendiendo cosas nuevas. Y en cuestiones cristianas y de ser hombres y mujeres piadosos y religiosos, siempre aprendemos algo nuevo con base a Dios. Y ese es el tiempo de la Cuaresma. Les repito, no para saber de Dios, sino para saber a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, pensemos y digamos, le pueda mostrar a los demás que verdaderamente estamos abrazados por la misericordia de Dios, que nos sigue rehabilitando, que nos sigue moldeando, nos hace figuras nuevas y dentro de nuestro ser se puede depositar toda la gracia sobreabundante del amor que Dios nos tiene. Voy a repetir la frase completa. La voy a hacer pausada por si de pronto algunos la quieren copiar y la tomen como punto de referencia para que tratemos de ejercitarla durante este tiempo que nos resta de la Cuaresma. Son 40 días, pero la conversión es una cuestión de siempre. No la podemos encasillar en un tiempo preparatorio para un tiempo tan fuerte como es la Pascua, sino que la conversión es una tarea de todos los días, al levantarnos y al acostarnos, haciendo nuestro examen de conciencia, poniéndonos con humildad delante del Señor y pedirle, esto es lo que soy, pero necesito que me ayudes para ser mejor. Porque Dios se lo merece y porque también nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de ser cada día mejores. No para alardear delante de los demás, ni para sentirnos superiores, sino para que el otro compruebe que verdaderamente es Dios el que mueve los hilos de mi historia y me permite direccionarme por sendas, aunque sean polvorientas, pero son sendas de gozo, de paz y de salvación. Escuchemos pues entonces la frase completa. Una de las mayores exigencias de la conversión verdadera no es una perfección sin pecado. Una de las mayores exigencias de la conversión verdadera no es una perfección sin pecado, es más bien una sensibilidad al pecado. Es más bien una sensibilidad al pecado. Transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Qué bueno que nos diéramos la oportunidad de ser ese hijo pródigo que volvemos a los brazos de Dios. A veces hemos malinvertido los dones, los talentos y los carismas que Dios nos ha dado en cosas vanas, secundarias, insignificantes y pasajeras. Hemos canjeado la gracia que por el bautismo hemos recibido por tantas ofertas que el maligno nos va presentando en nuestro itinerario como hombres y mujeres de fe. Y aparentemente son tentadoras y muchas veces nos hacen caer. Pero es más fascinante las ofertas que Dios nos propone. Ofertas de paz en un mundo en guerra. Ofertas de amor,
donde el odio sigue haciendo de las suyas. Ofertas de caridad, donde la indiferencia nos hace pasar de largo ante el hermano pobre, abatido y desamparado. Y ofertas de gozo en el Espíritu, donde aparentemente la alegría se nos ha arrebatado por muchas cosas que superficialmente se nos van cruzando en el camino. Solo eso lo podemos alcanzar cuando ponemos nuestra mirada en ese Padre misericordioso que no nos mira recriminándonos, sino que nos mira con compasión, porque nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, y porque espera de nosotros sentimientos de conversión para así seguir glorificando su nombre. Los invito entonces para que invoquemos la presencia de la Santísima Virgen María y bajo su amparo y su protección le pidamos que nos acompañe en este itinerario cuaresmal que nos queda restando, para que al acercarnos a esa gran semana de la Pascua lo hagamos locos de contento de saber que la preparación no fue en vano, sino que fuimos capaces de dejar a un lado nuestros prejuicios y nos abrimos a la gracia de Dios que nunca nos defrauda y que siempre hace de nosotros hombres y mujeres nuevos en el Espíritu. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y el Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, y los acompañe siempre. En compañía de la Santísima Virgen María, los dejo en la paz del Señor.